Buenas tardes a todos. Seguimos con el capítulo 12 de Peter Pan y Wendy, una novela de James Matthew Barrie. Capítulo 12. El rapto. El ataque de los piratas fue una absoluta sorpresa, lo que es una prueba segura de que el poco escrupuloso capitán Garfio se había conducido indebidamente, pues sorprender a los Pieles Rojas es cosa que está fuera del dominio de la inteligencia de un hombre blanco. Según todas las leyes no escritas en las luchas salvajes, es siempre el piel roja el que ataca, y con la sagacidad propia de su raza, suele hacerlo antes de rayar el alba, a cuya hora sabe perfectamente que el valor del hombre blanco está en descenso. Los hombres blancos, en tanto, suelen hacer una tosca empalizada en la cima de la lejana loma al pie de la cual corre un riachuelo, pues sería imprevisión fatal situarse demasiado lejos del agua. Allí aguardan los bisoños el asalto, empuñando sus revólveres y pisoteando las ramas secas, mientras los veteranos duermen tranquilos, precisamente hasta una hora antes de rayar el alba. A través de la larga y negra noche, los exploradores salvajes avanzan serpenteando entre la hierba sin que a su paso se mueva ni una sola hoja. La maleza se cierra detrás de ellos silenciosamente, como arena en la que bucea un topo. Ni un sonido se oye, a no ser en los momentos en que ellos mismos lanzan al viento su maravillosa imitación del grito del solitario coyote. Este grito es contestado por el de otros guerreros, y aún se dice que algunos lo hacen mejor que los coyotes mismos. Así van pasando las horas frías del amanecer, y el largo tiempo de espera es horriblemente exasperante para el rostro pálido que tiene que soportarlo por primera vez. Pero para el que está acostumbrado a los espantosos gritos y a los todavía más espantosos silencios, todo esto no es sino un indicio de que avanza la noche. Este era el procedimiento usual, también conocido por el capitán Garfio, que al no tenerlo en cuenta, no podía disculparse alegando ignorancia. Los picaniños, por su parte, confiaban implícitamente en la honradez guerrera del capitán, y el modo de actuar de ellos durante aquella noche destacábase en marcado contraste con el del enemigo. No hicieron nada que pudiera perjudicar a la reputación de la tribu. Con todos los sentidos alerta y con ese aguzamiento de la tensión, que es a la vez la maravilla y la desesperación de los pueblos civilizados, comprendieron que los piratas estaban en la isla desde el momento en que uno de ellos pisó una rama seca, y en un espacio de tiempo increíblemente breve empezaron a sucederse los gritos del coyote. Cada palmo de terreno existente entre el lugar donde el capitán Garfio había desembarcado sus tropas y en el que estaban situados los árboles que cubrían la casita subterránea, fue furtivamente examinado por guerreros calzados con mocasines, con los talones colocados delante. Solo encontraron una colina pequeña, bañada por un riachuelo, de modo que Garfio no podría escoger y tendría que acampar allí mismo en espera de la mañana. Planeados así todos los detalles con la diabólica astucia de los Pieles Rojas, la mayoría de ellos se envolvió en las mantas y, del modo flemático que es su mejor y su más viril cualidad, vivaquearon sobre la casa de los niños, esperando el momento de salir a infligir dura derrota a sus enemigos. Así soñando, aunque completamente despiertos, en las exquisitas torturas a que someterían a sus enemigos al romper el alba, los confiados salvajes fueron sorprendidos por el traicionero capitán Garfio. De los informes dados más tarde por los exploradores indios que escaparon de la horrible lucha, parece desprenderse que el pirata no se detuvo siquiera en la loma, aun cuando es seguro que a la pálida luz grisácea de la luna debía haberla visto. Ni por un momento del principio al fin de la noche debió de pensar en aguardar a que le atacaran los Pieles Rojas. Olvidó, pues, toda política y toda norma para atender solo a caer sobre su enemigo. ¿Qué podían hacer los aturdidos indios, siendo como eran dueños de todas las artes de guerra, excepto de esta de la traición? No podían sino cruzar descuidadamente su camino, exponiéndose fatalmente a ser descubiertos al lanzar a una el patético grito del coyote. En torno de la valiente Tigridia veíase una docena de sus más corpulentos guerreros, quienes súbitamente vieron cómo los pérfidos piratas se lanzaban contra ellos.
Cayó entonces de sus ojos el rosado cristal, a través del cual habían estado en su sueño contemplando la victoria. No torturarían ya en la estaca a sus enemigos. Ellos eran los que iban a ser enviados a los bienaventurados terrenos de la casa, el paraíso de los pieles rojas. Lo sabían perfectamente, pero fieles a las tradiciones, cumplieron con su deber. Aún hubieran tenido tiempo de estrecharse en falange difícil de romper, de haberse adelantado rápidamente, pero esto les está prohibido por las tradiciones de su raza. Está escrito que el noble salvaje no debe nunca expresar sorpresa en presencia del hombre blanco. Así, a pesar de que fue terrible para ellos la súbita aparición de los piratas, permanecieron por un momento inmóviles sin que se alterara ni un solo músculo de sus rostros, como si el enemigo hubiera llegado respondiendo a una galante invitación. Después, una vez cumplida así valorosamente la ancestral tradición, los indios cogieron sus armas y rasgó los aires su grito de guerra. Pero esto fue ya demasiado tarde. No nos toca a nosotros describir aquello, que fue más una matanza que una lucha. Bastará decir que allí pereció casi toda la flor de la tribu de los picaniños. Claro que no sin vengarse a su vez, pues con Lynn Wolf cayó Alf Mason, quien ya no volvió a alterar la paz de las aguas del mar Caribe, y entre los que mordieron el polvo se encontraron también Geos Curie, Chas Turley y el alsaciano Fogerty. Turley cayó al golpe del machete del terrible Gran Tigre, quien por último se abrió paso a cuchilladas por entre las apretadas filas de los piratas, salvando a Tigridia y a una pequeña parte de la tropa. Dejemos que la historia determine hasta qué punto debe culparse a Garfio de esta táctica desleal. La verdad es que si hubiese esperado en la loma hasta la hora conveniente, sus hombres hubieran sido hechos picadillo, y al juzgarle es justo que tengamos esto en cuenta. ¿Acaso hubiera debido informar previamente a sus contrarios de que él se proponía seguir un nuevo método de guerra? Por otra parte, el prescindir del arma que la sorpresa ponía a su alcance hubiera significado la inutilidad de toda la estrategia, y así la cuestión resultaba erizada de dificultades. A pesar de nuestra repugnancia, no podemos menos de admirar el talento con que fue concebido tan atrevido plan, así como el valor genial con que fue realizado. ¿Cuáles eran sus sentimientos en tan triunfal momento? De buena gana hubieran querido conocerlo sus viejos lobos marinos cuando, respirando con dificultad y enjugando la sangre de sus machetes, se reunieron a una distancia discreta de su gancho y miraron a hurtadillas los ojos de hurón de aquel hombre extraordinario. El triunfo de la victoria debía de reinar en su corazón, pero su faz no lo reflejaba. Siempre un enigma sombrío le aislaba, separándole de lo que le seguían en cuerpo y alma, por tierra y por mar. La tarea de la noche no estaba aún terminada, pues no era precisamente los pieles rojas a quienes había ido Garfio a destruir. Los indios no eran sino como las abejas que se sacan de la colmena para poder alcanzar sin peligro la miel. Era a Peter Pan a quien el capitán Garfio buscaba, a Peter Pan y a Wendy y a toda su banda, pero sobre todo a Peter Pan. Siendo Peter Pan un chiquillo tan pequeño como era, casi nos maravilla el odio de aquel hombre contra él. Verdad era que Peter había arrojado a la mano del capitán Garfio el cocodrilo, pero tanto esto como el creciente temor que la obstinada persecución del cocodrilo causaba al terrible pirata era muy poca cosa para una venganza tan cruel y despiadada. La verdad completa era que había algo en Peter Pan que encolerizaba al capitán pirata hasta el frenesí. No era su valor, no era su atractiva apariencia, no era su... Pero no hay que andarse por las ramas, pues nosotros conocemos perfectamente lo que era y debemos declararlo. Era el descaro, la altiva presunción de Peter Pan. La arrogancia del niño había llegado a irritar al capitán Garfio hasta hacerle retorcer de ira su gancho, y por la noche aquella idea le molestaba como un mosquito. Mientras Peter Pan viviera, el pirata torturado se sentiría como un león en una jaula dentro de la cual ha entrado un gorrión. La cuestión era saber cómo bajar por el hueco de los árboles, o bien cómo hacer bajar a sus lobos de mar. El capitán pirata pasó revista a sus hombres con sus ojos ávidos, buscando los más delgados. Los viejos marinos se retorcían intranquilos, pues sabían que su capitán no tendría escrúpulos en embutirlos a la fuerza dentro de los árboles. En tanto, ¿qué era de los muchachos?
Los hemos visto al primer choque de las armas quedarse como de piedra, suplicantes, con las bocas abiertas y los brazos tendidos hacia Peter Pan, y ahora volvemos a verlos en el momento en que sus bocas se cerraban y sus brazos caían a lo largo de su cuerpo. El zafarrancho de arriba había cesado casi tan súbitamente como empezó, pasando sobre la casita como una ráfaga de viento. Pero así y todo, los niños comprendieron que al pasar había fijado su destino. ¿Cuál de los dos bandos habría ganado? Los piratas, escuchando ansiosos en la abertura de los árboles, oyeron esta pregunta hecha por todos los niños a la vez, pero ¡ay! También pudieron oír la respuesta de Peter Pan. Si han ganado los Pieles Rojas, dijo, no tardarán en tocar el tantán. Es siempre la señal de su victoria. Y sucedió que Smee había encontrado el tantán de los Pieles Rojas y estaba en aquel momento sentado sobre él. Ya no lo oiréis más, murmuró, aunque naturalmente para sí, pues le había sido recomendado por su terrible jefe el silencio más absoluto. Mas con asombro suyo, el capitán Garfio le hizo una seña de que hiciera sonar el tantán, y aunque lentamente la tarda comprensión de Smee percibió toda la horrible maldad que se encerraba en aquella orden. Seguramente aquel hombre sencillo no había nunca admirado tanto como admiró en aquel momento a su capitán. Por 2 veces Smee hizo sonar el tantán y después se detuvo a escuchar gozoso. Los infames piratas oyeron gritar a Peter Pan debajo de ellos. ¡El tantán! Los indios han vencido. Los desgraciados niños contestaron con vivas, cuya música resultó deliciosa a los sombríos corazones que de arriba los escuchaban. Después, los niños volvieron a repetir su despedida a Peter. Esto dio un poco de qué pensar a los piratas, pero todos sus sentimientos quedaron relegados ante el pérfido deleite de pensar que el enemigo iba a subir por los árboles. Todos sonreían frotándose las manos. Rápida y silenciosamente el capitán Garfield dio sus órdenes. Un hombre debía guardar al lado de cada árbol y los demás formando una línea recta a 2 metros de distancia. Y aquí aparece una ilustración de un indio. Y así finaliza el capítulo 12 de Peter Pan y Wendy, una novela de James Matthew Barrie. Gracias por escuchar.